daríamos inicio entonces con esto que hemos denominado, de acuerdo al requerimiento académico, con las obligaciones en el Código Civil, pero también relacionado con lo que está previsto en el Código Procesal Civil. Quiero, y permítaseme, hacer algunas generalidades para ir ingresando y desarrollando este capítulo de las obligaciones en el Código Civil. Indudablemente, toda esta teoría o el derecho de obligaciones que hemos trabajado está circunscrito al libro tercero entre los artículos 291 al 449 que establece el Código Civil y lo pertinente que se relaciona en el Código Procesal Civil. Obviamente no vamos a hacer una relación artículo por artículo porque el tiempo no nos los permite, pero sí hemos hecho capítulos que nos permitan analizar la temática. Simplemente partamos por algo básico de recordar que la obligación no es sino ese vínculo jurídico, ¿verdad?, que existe entre una persona llamada deudor y una persona llamada acreedor, y que, por cierto, tiene un objetivo, un objeto específico determinado. Y, lógicamente, necesariamente tenemos que hablar de las obligaciones de dar, de las obligaciones de hacer y de las obligaciones de no hacer. En ese entendido, en las obligaciones se debe tener presente y se debe tener en cuenta que hay un objeto específico. Y es ese objeto específico por el cual o al cual se someten ambas partes, acreedor-deudor, ¿verdad?, que su relación jurídica se circunscribe en esos términos, porque ambos sujetos están en la relación de cumplir las cargas que se imponen, porque hay contraprestaciones recíprocas. Por cierto, el acreedor se compromete a algo que generalmente es una obligación frente a una otra obligación del deudor que también se compromete a realizar algo, ¿verdad? Y ese es el objeto que los une. Por lo tanto, siempre vamos a considerar esos elementos, los sujetos. Uno sujeto, deudor, acreedor, hay un objeto, que ese objeto puede ser de carácter real o personal, y lógicamente hay la relación jurídica que está prevista en el Código Civil y el Código Procesal Civil, y nos interesa ver esas obligaciones civiles, no las obligaciones naturales propiamente, sino las obligaciones civiles que otorgan al acreedor el derecho de poder accionar, le dan una acción, ¿verdad?, para el pago de una obligación exigible. Pero también generan la posibilidad de una excepción para retener, ¿verdad?, en el sentido que el deudor pudiera ingresar en un incumplimiento, pudiese arrepentirse en el pago o en la devolución de algo que se ha comprometido y pretendería excusarse de alguna manera. Entonces, obviamente, esa acción también está relacionada a una excepción de esa retención, ¿no? Y estas obligaciones son calificadas justamente de perfectas en la medida de ese relacionamiento del vínculo jurídico. Entonces, es importante referir ese cumplimiento de las obligaciones, que cuando hablamos del cumplimiento de una obligación, no es sino la realización propiamente de la obligación comprometida, desde el nacimiento, ¿verdad?, hasta el momento en que esta obligación tiene un plazo vencido, donde el deudor debe cumplir para con el acreedor en esas obligaciones que decíamos pueden ser de dar, de hacer o no hacer una determinada acción. Y el Código Civil, precisamente en el 291, se refiere al hecho en que el deber
de la prestación y el derecho que tiene el acreedor en esa relación jurídica de los dos sujetos, ¿verdad? El deudor tiene la obligación, el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación asumida, de la prestación debida. En esa relación que decíamos de sujetos acreedor-deudor, hay un objeto, ¿verdad?, que es lo que les relaciona a ambas personas, y habiendo esa contraprestación recíproca, entonces ambas partes se encuentran obligadas al cumplimiento de la misma, y a eso se refiere el 291. El deudor debe proporcionar lo que se ha comprometido, y obviamente el acreedor, en caso de incumplimiento, puede y tiene el derecho de exigir que se haga efectiva esa prestación, y para eso la norma sustantiva y la norma adjetiva nos otorga los determinados medios. El Código Civil en el 302, recordemos que precisamente establece que el deudor debe cumplir la obligación que tiene para con el acreedor con una diligencia de un buen padre de familia. Este concepto que incorpora el Código Civil nos permite llegar a un análisis del alcance de lo que significa cuando el código dice uno debe cumplir la obligación como un buen padre de familia, ¿verdad? Eso significa entonces que debemos circunscribirnos a lo acordado, a lo convenido, a lo contratado, en función de la obligación asumida, sea una obligación de dar, sea una obligación de hacer, o sea una obligación de no hacer. Todos entendemos el concepto de la obligación que tiene un buen padre de familia, ¿verdad? E imaginemos cuando el código nos lanza la idea y dice, debe cumplir con esa diligencia, ¿verdad? De un buen padre de familia. Las obligaciones, indudablemente, tienen un carácter patrimonial, ¿verdad? Y en su generalidad, exceptuando algunos casos de carácter personal, son susceptibles de evaluación económica, ¿verdad? Entonces, sea una obligación de dar, de hacer o no hacer, es de carácter patrimonial generalmente. También recordemos que toda regla tiene una excepción, ¿verdad? Entonces, todas las relaciones con referencia a las obligaciones entre acreedor y deudor, ¿verdad? Puede intervenir generalmente un tercero, ¿verdad? A partir de la garantía. No nos olvidemos que hay un contrato principal, la obligación principal adquirida entre los dos sujetos, acreedor y deudor. Pero el nacimiento de una obligación principal, no olvidemos que hace y da lugar a un contrato accesorio, que es el de garantía, que lo vamos a tocar casi al finalizar la charla, ¿no? Porque las garantías no son sino la prolongación al estudio de las obligaciones, ¿no? Entonces, hay un contrato principal acreedor-deudor y surge un contrato accesorio de garantía. Y esta garantía puede ser personal en el caso de que sea una tercera persona llamado fiador, que se compromete en defecto del deudor al cumplimiento de la obligación principal. O puede ser una garantía real. Y cuando hablamos de una garantía real, ¿verdad? Estamos hablando de una garantía pignoraticia o de una garantía de retención, ¿verdad? Y esta pignoraticia o garantía de retención también, es decir, estamos hablando de la prenda, de la antícresis, de la hipoteca y de los privilegios, ¿verdad? A eso me refiero con las garantías reales, las pignus, la prenda y la antícresis, ¿verdad? Y la de retención, la hipoteca y los privilegios, ¿no? Que esta garantía real puede ser de propiedad del mismo deudor o también puede ser de propiedad de un tercero, pero obviamente existe un tercero que se compromete en defecto del deudor principal al cumplimiento de esa obligación, ¿no? Y como establece el 294, entonces las obligaciones derivan de los derechos y de los actos que conforme al ordenamiento jurídico son idóneas para producirlo. Obviamente,
las partes, una vez que acuerdan y convienen, ¿verdad?, un determinado tema, llegan a un acto jurídico, que ese acto jurídico es un contrato, ¿verdad? Porque hay una exteriorización, hay una manifestación de dos voluntades que se unen con un objeto determinado y un objeto específico. Y lógicamente hay un ordenamiento jurídico, que es el Código Civil y el Código Procesal Civil, que es el marco jurídico idóneo, ¿verdad?, en el que debe regularse la temática y la problemática. Entonces, cuando hablábamos de esa diligencia del deudor, ¿verdad?, es en relación a cumplir entonces con la obligación de una manera responsable, como lo haría un buen padre de familia, ¿no? Ahora, este cumplimiento de la obligación, ¿verdad?, se refiere fundamentalmente a que puede también cumplir una obligación, o mejor, debe cumplir una obligación el propio deudor, pero también podría cumplir un tercero la obligación por él. Pero este tema del cumplimiento de una obligación por un tercero, ¿verdad?, no puede ser de manera unilateral, porque estamos hablando de un acto jurídico bilateral. En ese sentido, como prevé el 296 del Código Civil, puede haber un tercero que quiera cumplir con la obligación del deudor principal, pero si el acreedor rechaza y no acepta, obviamente no puede imponerse el cumplimiento por un tercero. Estamos hablando de actos bilaterales, ¿verdad? O también podría darse que hay un tercero que quiere cumplir la obligación, pero también puede darse el caso de que el propio deudor no acepte que ese tercero cumpla la obligación por él, ¿verdad? Entonces, a ese elemento del cumplimiento de la obligación, para satisfacer la relación existente, indudablemente se da la posibilidad, ¿verdad?, que pueda también cumplir un tercero la obligación por el deudor principal, pero tomando en cuenta siempre la característica del acto bilateral. Y obviamente el pago lo puede recibir el acreedor o su representante, que no hay mucha problemática. Es importante en estas generalidades referirnos a esas obligaciones, a las obligaciones de dar, de hacer y no hacer, que de manera muy breve tratamos de conceptualizar, por ejemplo, la obligación de dar, ¿no?, que es aquella que está encaminada a transmitir la propiedad o un otro derecho real, ¿verdad?, o el uso o la entrega de una determinada cosa, la transmisión de ese derecho, ¿verdad?, pudiendo tener una finalidad traslativa o también una restitutoria, ¿no? Ejemplo, devolver el depósito un bien que ha recibido en depósito, ¿verdad? Restitutoria, ¿verdad? O una traslativa, ¿no? Y esta obligación de dar se relaciona indudablemente con lo que está previsto en el Código Civil, cuando el Código Civil en el 1467 se refiere a las obligaciones de dar, y el Código Procesal Civil en el 429 establece qué pasa si hemos adquirido una obligación de dar, ¿verdad?, que puede ser, decíamos, restitutoria o traslativa, ¿verdad?, y no cumplimos con esa obligación. Entonces, el 429 del Procesal Civil nos dice, en el caso de las obligaciones de dar, podemos pedir al juez que se libre un mandamiento para desapoderar al obligado y entregar al actor, inclusive con el auxilio de la fuerza pública, ¿verdad? Algunos autores entienden como un mandamiento de aprehensión de la cosa, no de la persona, ¿verdad?, de la cosa, ¿no? Cuando el código dice un mandamiento para desapoderar al obligado, la doctrina habla de un mandamiento de aprehensión contra un bien, para recuperar ese bien, porque ese era el bien que se había comprometido a dar el deudor. Pero ¿qué pasaría, nos dice el procesal civil, si es que no se puede desapoderar con ese mandamiento el bien?
Entonces, si fuera imposible la ejecución en especie, ¿verdad? Y no se encuentra o no se encuentra en el patrimonio del obligado, se puede proceder a la ejecución por el valor del bien, más daños y perjuicios que se van a liquidar en la vía incidental. Esto es lo que enseguida, luego de desarrollar las obligaciones de dar, hacer y no hacer, vamos a hablar un poquito de la ejecución de sentencia, de la ejecución por equivalencia, ¿verdad? A ver, decimos, el deudor se compromete a dar, ¿no? A entregarme un equipo, una maquinaria, ¿no? Un tractor, ¿no? Y no lo cumple. Opción A, puedo pedir que se libre un mandamiento para desapoderar y proceder al recojo de ese tractor. Pero ¿qué pasa si ese equipo, ¿verdad? No es posible ejecutar el mandamiento porque no está dentro del patrimonio del obligado, ¿verdad? Entonces, puedo convertirlo, ¿verdad? Y hacer una equivalencia de la especie por el valor económico. Ese tractor puedo monetizarlo, ¿no? Y eso es lo que me dice cuando vamos a hablar enseguida de la ejecución por equivalencia, me dice, bueno, si no puedo recoger el tractor en especie, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Verdad? Puedo, obviamente, monetizarlo, ¿no? Y ejecutar el valor del bien, incluyendo los daños y los perjuicios en la vía incidental. No puedo recuperar el tractor. Bueno, ahora lo monetizo. El tractor vale $30,000 más daños y perjuicios $50,000 y planteo, ¿verdad?, el pago de la suma de $50,000, el costo del tractor más los daños y los perjuicios en el mismo proceso en ejecución de sentencia y por la vía incidental, ¿no? La convierto en una obligación monetaria, la monetizo y obviamente ahora que está monetizada ya no solamente voy a atacar al tractor, sino puedo atacar a otros bienes para rematar. Porque no nos olvidemos el concepto del 1335, que todos los bienes habidos y por haber presentes y futuros de los deudores constituyen la garantía común de los acreedores, ¿verdad? Entonces, me da la opción esta obligación de dar prevista por el 1467, ¿cómo la puedo ejecutar a partir a partir del 409 del Código Procesal Civil? ¿Qué pasa con una obligación de hacer? Definimos la obligación de hacer como aquella que tiene por objeto una prestación consistente en desarrollar cualquier actividad diferente a la de dar, ¿verdad? Hablemos que se ha dispuesto la reposición de un muro, ¿verdad? Entonces debe reponer el muro. Pero ¿qué pasa si no repone el muro? ¿Verdad? Esta obligación de hacer está en el 1468 y el 400 del procesal civil me dice, bueno, no puedo más allí de hacerle conminar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para la reposición del muro. ¿Qué puedo hacer? Yo lo puedo reponer el muro, construyo el muro por mi cuenta, a costa del deudor, ¿verdad? Y el muro lo monetizo. El muro cuesta en su reposición $5,000, ¿verdad? Y más daños y perjuicios, ¿verdad? Lo monetizo y yo me construyo el muro, yo repongo el muro y ahora ya no necesito que él cumpla con la obligación de hacer y de construir o reponer el muro, y yo lo repongo el muro y lo monetizo, y el valor del muro más los daños y perjuicios lo ejecuto por la vía incidental en ejecución de sentencia, ¿verdad? O también, ¿qué pasa si se compromete y se obliga a entregarme la minuta de un bien, ¿verdad? O la minuta de un vehículo, y no lo cumple? No cumple con entregar, con dar esa prestación, ¿verdad? En ese caso, yo puedo solicitar al juez en ejecución de sentencia que pueda entregar la minuta el juez, ¿verdad? Porque no lo hace el obligado.
Entonces, estamos hablando de alternativas que el Código Procesal Civil nos ha puesto en mesa para poder dar efectividad al tema de estas obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿no? Lo propio con la obligación de no hacer, que la podemos definir como aquella por la cual el deudor se obliga a abstenerse de ejecutar lo que se le prohíbe o tolerar que el acreedor haga algo sin oponerse, que está previsto por el 1469 del Código Civil, ¿verdad? Y el 431 del Procesal Civil, ¿verdad? Nos dice que si no cumple el obligado con esa obligación de no hacer, podemos pedir que se reponga las cosas al estado en que se hallaban a costa del deudor, ¿verdad? Y se indemnicen más el pago de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, decíamos, esa relación conceptual de las obligaciones más el contenido de la norma sustantiva civil y su aplicabilidad a partir de la norma adjetiva civil, ¿no? Porque el gran problema que teníamos antes de este código, antes del actual Código Procesal Civil, con el abrogado procedimiento civil, teníamos el problema que algunas sentencias en relación a algunas obligaciones se convertían en inejecutables. Porque no nos olvidemos que el antiguo Código de Procedimiento Civil y el actual Código Procesal Civil indican que la sentencia debe cumplirse en la forma en que ha sido dictada, pronunciada. Pero el actual Código Procesal tiene un enfoque más actual a ese concepto de los términos de la sentencia que supera lo enunciado por el Código de Procedimiento abrogado, ¿no? Y obviamente es ahí donde surge la ejecución por equivalencia, ¿no? Entonces, reiteramos en nuestra conceptualización, ¿verdad? Esa obligación de dar, que no es sino el comportamiento dirigido a la entrega de una cosa, en términos generales, ¿verdad? Que no es sino la entrega, un traspaso de carácter posesorio, ¿no? Y lo que ya decíamos, ¿cómo se procede, ¿verdad? En estas obligaciones de dar, ya decíamos, se puede ordenar el cumplimiento, ¿verdad? A partir de un mandamiento para desapoderar, ¿no? Y si no, definitivamente también, ¿verdad? Se puede proceder a la ejecución, ¿verdad? Del valor del bien más daños y perjuicios en la vía incidental, ¿no? Entonces, no me cumples lo que tienes que dar, ya decíamos el ejemplo hace rato, bueno, yo lo vuelvo en equivalente monetario, ¿ya? Porque en el ejemplo que decíamos hace rato, yo no le puedo rematar su casa por un tractor, porque la sentencia dice que me tiene que entregar un tractor, ¿no? Entonces no le puedo rematar la casa por el tractor, pero si el señor no me entrega el tractor y no me cumple, yo lo puedo monetizar el tractor. Y ahora sí se convierte en una obligación monetaria, y al ser monetaria, ahora sí yo le puedo rematar la casa, ya no por el tractor, sino por el valor del tractor, más daños y perjuicios, ¿verdad? A eso me refiero. Las obligaciones de hacer, ¿no? Que comentábamos también, que impone el desarrollo de una determinada actividad, ya decíamos que puede ser fungible o no fungible, ¿verdad? Dependiendo precisamente de ese interés del acreedor. Y también ya decíamos, ¿verdad? De acuerdo al 430, ¿no? Surgida la obligación de hacer, como prevé el 1468, el 430 me dice, ¿y qué pasa si no lo hace? Bueno, si no lo hace, lo hago yo, ¿no? Y daba el ejemplo de la reposición del muro, por ejemplo, ¿verdad? Yo construyo el muro, lo monetizo el muro, porque claro, yo no le voy a poder embargar sus bienes ni rematar sus bienes por el muro, pero si el muro lo monetizo y lo vuelvo en plata, ahora sí puedo embargar sus bienes y rematar sus bienes por la plata, ¿no? Entonces, estamos en el caso de la ejecución por equivalencia, ¿no? Lo mismo decimos, ¿verdad? Y obviamente en estas obligaciones de hacer, ¿verdad? El acreedor, en lugar de la prestación debida, ¿verdad? Pide más
el valor de la obligación de vida más los daños y perjuicios. Decíamos, el muro no lo has repuesto, yo me construyo el muro. Bueno, me construyo el muro y le cobro el muro. Probablemente le cobre más caro de lo que él hubiera construido el muro, pero es su problema por no haberlo hecho, porque la sentencia decía, reponga el muro. Probablemente el muro podía costarle $2.000. Ahora yo he hecho el muro y a mí me ha costado $5.000. ¿Verdad? Ahora él tiene que pagarme ese valor más daños y perjuicios. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente si él cumplía con su obligación de reponer el muro de hacer, no se veía en la obligación monetaria de tener que pagarme un valor, ¿no? Estamos hablando de ejecución. Y esas obligaciones de no hacer, decíamos, cuando dispone abstenerse, no hacer algo y lógicamente en su ejecución, ¿verdad? El Código Procesal nos dice, bueno, nosotros, si ha quebrantado el obligado esa obligación que tenía, ¿verdad? Podemos pedir que se proceda a la reposición, ¿no? Y eso genera también un tema de obligaciones monetarias, ¿no? Entonces, esta temática de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, y el incumplimiento de las obligaciones y aquello que dispone el Código Procesal, ¿verdad?, en cuanto a la ejecución de la sentencia, debemos entenderla precisamente como esta datio insolutum necessaria, ¿verdad?, que así lo denomina la doctrina, que se enmarca en la sumatoria de lo siguiente. El Código Civil en el 309 nos dice cumplimiento diferente o con prestación diferente. El deudor que no puede pagar conforme a lo estipulado o lo dispuesto por ley podrá hacerlo de modo distinto o con una prestación diversa a la debida mediante autorización judicial. El Código Civil en el 1465 nos dice, el acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalente con el embargo y venta forzosa de bienes. Ojo, esto ya había en el Código Civil, pero lo que no había era la norma procesal. Y hoy el Código Procesal Civil en el 397, ordinal 3, que se refiere a la ejecución de sentencias, ¿qué nos dice? Si no fuere posible la ejecución de sentencia en la forma determinada, la autoridad judicial liquidará en la vía incidental los daños y perjuicios que ocasionan el incumplimiento de la sentencia. Entonces, cuando yo hace un momento hablaba y decía, si no me repone el muro, me repongo yo el muro y le demando daños y perjuicios. Si no me entrega el tractor, yo me compro el tractor y le cobro más daños y perjuicios, etcétera. ¿Verdad? Y todo eso lo hago en ejecución de sentencia. Pero ¿cuál es el escenario procesal? ¿Verdad? La invocación del derecho, la norma sustantiva y adjetiva, lo que nos dice el 110, invocación del derecho. ¿Cuál es el derecho que me permite hacer lo que yo estoy diciendo por lo que así lo prevé la norma? Bueno, el 309, el cumplimiento de manera diferente. El 1465, hay que ejecutar la obligación, ya sea mediante la prestación que decía la sentencia o ya sea de manera equivalente, pues, con el embargo y la venta, el remate de los bienes. Y el 397 ha destrabado aquello que estaba escrito en el Código Civil, pero no había la norma adjetiva civil. Y nos dice claramente, bueno, hay que liquidar en la vía incidental, más los daños y perjuicios, ¿verdad?, que está ocasionando el incumplimiento de la sentencia. En consecuencia, es interesante hablar de esa ejecución de la sentencia porque en el Código Procesal nos ha traído innovaciones interesantes el tema del proceso, de los procesos de ejecución de sentencia, ¿verdad? Y entre esos aspectos interesantes está precisamente este tema de la ejecución por equivalencia, que en los términos doctrinarios, ¿verdad?, se lo entiende como la datio insolutum necessaria, ¿verdad? Porque tenemos que darle una solución necesaria. De lo contrario, no hay tutela, porque la tutela no solo es el acceso a la justicia, ¿verdad?
no solamente es la justicia pronta y oportuna, sino además es la justicia efectiva. Porque ¿de qué sirve una tutela si esa tutela no es efectiva? ¿Verdad? Antes teníamos una tutela, pero esa tutela no era pronta, no era oportuna. De alguna manera se ha intentado resolver este problema a partir del actual Código Procesal Civil, ¿no? Pero además de ser acceso y además de ser pronta y oportuna, tiene que ser efectiva. Porque tutela que no es efectiva no es tutela. En consecuencia, ahí entra este esquema en la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿puedo ejecutar las obligaciones de dar, hacer y no hacer? Puedo ejecutar las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Y si no lo cumple el obligado, como dice en la sentencia, lo ejecuto por equivalencia, lo monetizo. Y al monetizarlo, obviamente, puedo embargar y rematar sus bienes. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que denomina esta ejecución por equivalencia cuando decimos, si no fuere posible la ejecución de la sentencia en la forma determinada por la autoridad judicial, se obviamente procederá a la liquidación del monto monetario más daños y perjuicios, ¿verdad? Y el escenario, ya decíamos, es el Código Civil 309 más 400, más 1465, más Código Procesal Civil 397.3. El resultado va a ser ejecución de la sentencia por equivalencia, ¿verdad? Entonces, para materializar esa efectividad de la sentencia, se permite la ejecución por equivalencia. Esto es posible a partir de la teoría de la tutela efectiva subsidiaria, mediante la cuantificación de daños y perjuicios que emergen de la no ejecución de la sentencia en especie, y se basa en el principio de la imposibilidad de suspender la ejecución de la sentencia cuando se tiene calidad de cosa juzgada. Tal pareciera que estoy tocando un tema de ejecuciones de sentencia procesalista, ¿verdad? Pero no, me estoy refiriendo a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Y cómo logramos que estas obligaciones de dar, hacer y no hacer se cumplan y se ejecuten y vaya más allí de un tema de carácter conceptual o de una norma sustantiva inejecutable? ¿No? Entonces, hay un escenario para el cumplimiento de una obligación, hay un escenario del cumplimiento de una obligación, y ese escenario se va a dar precisamente cuando se dé el incumplimiento de la obligación. Que todo incumplimiento de una obligación genera responsabilidad para quien incumple, ¿verdad? Como dice el 339, responsabilidad del deudor que no cumple. Y esto está relacionado con el 344, 351 y 379 especialmente. Cuando dice, el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, si no fuera que el incumplimiento o el retraso en el incumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. También tenemos en cuenta la situación de fuerza mayor. Lo que decíamos al principio, el tema de la pandemia también nos ha traído situaciones de fuerza mayor, ¿no? Donde no hemos incurrido en muchos casos en un incumplimiento, ¿verdad? Y lógicamente en esa línea va al tema de lo que estamos conversando. Hay algunas preguntas en el chat que para no interrumpir la participación, si me permiten, las vamos a absolver al continuar. Estoy viendo que en este instante hay una consulta, pero si vamos a distinguida concurrencia ingresar a responder las consultas, vamos a perdernos un poco en el transcurso del desarrollo. Un compromiso formal mío, las respuestas, las preguntas las vamos a responder. Si por alguna razón el tiempo no nos daría hoy, voy a pedir por favor que estas preguntas las puedan registrar, ¿ya? A organización del evento. Cosa de que si por algún motivo no alcanzaríamos a absolverlas al final de la conferencia, compromiso formal
que las vamos a responder todas y cada una de las preguntas, ¿verdad? Para hacerles llegar a las respuestas a ustedes. Pero sin embargo, vamos a intentar hacerlo en esta misma jornada, pero a la conclusión. Entonces, por favor, las preguntas pueden irlas escribiendo para que las respondamos al final, si les parece. ¿Ya? Entonces, esta parte de las generalidades terminamos con recordar la extinción de las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones se extinguen por cumplimiento, novación, compensación, transacción, condonación, confusión y también la imposibilidad sobrevenida, que vamos a referirnos a esa imposibilidad sobrevenida. Pero debemos tener presente que, por cierto, ¿verdad? Por muerte, las obligaciones no se extinguen, sino se transmiten por la vía de la sucesión hereditaria, ¿no? Pero también tomar en cuenta que, como establece el 551, numeral 7 del Código Civil, ¿verdad? También debemos considerar el tema de las prescripciones, ¿verdad? Que no está prácticamente incluida en este artículo de la extinción de las obligaciones del 351, pero también sí puede incorporar, porque sabemos que por prescripción también una obligación se puede extinguir, por ejemplo, las obligaciones crediticias, ¿verdad? Bien. Dicho este primer capítulo de generalidades, donde he querido conceptualizar esos temas y he querido referirme a esas obligaciones de dar, hacer y no hacer en su conceptualización, en su norma sustantiva y en su norma sustantiva, y también fundamentalmente en la norma adjetiva procedimental, porque decíamos, ¿de qué sirve la tutela si la tutela no es efectiva? ¿Verdad? Por eso es que es importante relacionar la norma sustantiva con la norma adjetiva. Bien, a ver, hablemos entonces de estos incumplimientos de las obligaciones, ¿verdad? Por regla general hemos dicho, todo incumplimiento de una obligación genera responsabilidad para quien incumple. Pero analicemos este tema de las responsabilidades y analicemos también el tema del incumplimiento. Entonces, entre esto debemos analizar cuando el incumplimiento es por culpa o responsabilidad del deudor, obviamente que procede el resarcimiento del daño, ¿no? Pero si el incumplimiento no es por culpa ni es atribuible al deudor, ¿verdad? Existe y se da la imposibilidad del cumplimiento, no hay daño, ¿no? Entonces, lo que hemos ido aplicando, por ejemplo, en la experiencia de esta época de la pandemia, es precisamente este criterio, ¿no? Ha habido incumplimiento, pero el incumplimiento no ha sido por culpa ni atribuible al deudor. Ha sido una situación de imposibilidad. Entonces, ¿habrá lugar a daño en esa circunstancia? No, no hay lugar a daño, ¿verdad? Entonces, es importante también analizar en el tema del incumplimiento de la obligación si ha habido culpa o no ha habido culpa. Y si esa culpa es atribuible o no es atribuible también al deudor. ¿No ve? Porque en la pandemia hemos tenido N casos. Han habido personas que han adquirido una obligación de proveer un vehículo, digamos, ¿verdad? Yo he tenido N casos de esos, ¿no ve? Y lógicamente, en esa línea, estoy pasando un clasito. En esa línea, perdón, decíamos, el 339 nos habla de la responsabilidad del deudor que no cumple, ¿verdad? Y lógicamente, cuando nos habla de esta responsabilidad, nos dice el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento. Si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por causa que no le es imputable, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar, ¿ha habido incumplimiento? Ok, se ha incumplido la obligación.
Pero ahora, ¿ese incumplimiento es por culpa o no es por culpa? Si es por culpa, al lugar al resarcimiento del daño. Pero si no ha sido por culpa atribuible al deudor, no ha lugar al resarcimiento del daño. Entonces, hay que circunscribirse dependiendo del rol que estemos desempeñando como abogados para ver si yo soy abogado del deudor, entonces diré, bueno, la obligación no la puedo negar, ¿verdad? Probablemente el dinero tenga que restituir y devolver con seguridad, ¿verdad? Pero obviamente, encima tener que pagar daños y perjuicios si las fronteras estaban cerradas. Yo no podía traer ningún tipo de mercadería, ¿no? Entonces no era mi culpa. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Probar que el incumplimiento no ha sido atribuible a mi persona. Porque no puedo decir, voy a probar el no incumplimiento. No, pues ha habido incumplimiento, he incumplido. Pero de lo que se trata aquí es de salvar el tema de los daños y los perjuicios, ¿no? Entonces, ahora, en relación a este resarcimiento de los daños, es importante ver lo que nos dice el 344 en relación al 339, ¿no? El resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia que ha sido privado, ¿verdad? Estamos hablando de un lucro cesante, ¿verdad? Yo tenía previsto una ganancia, pero me he visto imposibilitado de recibir esa ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el deudor me ha incumplido la obligación. Entonces, ¿me daría lugar a un lucro cesante? Claro que me daría lugar a un lucro cesante, pero veremos cómo se trata y cómo se maneja este tema y cómo debo enfocar el mismo, ¿no? Entonces, opción 1, cuando se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Corresponde corresponde el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? De acuerdo al 345, claro, corresponde el daño, ¿verdad? Porque obviamente en el incumplimiento, en el retraso, ha habido culpa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si estamos hablando, y un poco creo que a la pregunta anterior estaba dirigida a esto, ¿qué pasa si se trata de préstamos de dinero y hay incumplimiento, ¿verdad? No hay daños y perjuicios, ¿verdad? El 347 nos dice resarcimiento en las obligaciones pecuniarias. El resarcimiento en las obligaciones por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses legales desde el día de la mora, ¿verdad? Entonces, no puedo pretender cobrar resarcimiento de daños y perjuicios además de los intereses, ¿no? Si se trata de este tipo de obligaciones pecuniarias, obviamente va a haber el pago de un interés legal, ¿no? Que enseguida vamos a analizar también ese tema, ¿verdad? Pero no puedo pretender el cobro de un interés y el tema del resarcimiento de un daño. En cambio, ¿verdad? Si se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer, lógicamente sí puede haber lugar a daños y perjuicios, ¿verdad? Y ahí ingresa el elemento que comentábamos hace rato, si hubo o no hubo ese tema de la culpa, ¿no? ¿Cómo manejamos este tema en las obligaciones de la imposibilidad sobrevenida, no imputable al deudor, ¿no? Conocemos que el Código Civil habla de una clasificación de las imposibilidades, ¿no ve? Nos habla de la imposibilidad definitiva, de la imposibilidad parcial y de la imposibilidad temporal. Es decir, el 379 definitiva, el 382 parcial y el 380 temporal, ¿verdad? Y el 339 nos dice, se debe demostrar que el incumplimiento es por imposibilidad para evitar el resarcimiento. Pero muchas veces yo veo que se dice, ha habido imposibilidad, pero ¿ha sido imposibilidad definitiva? ¿Es parcial o es temporal? No es cuestión de decir, ha habido imposibilidad sobrevenida.
¿verdad? Entonces debemos entrar en esa clasificación de las imposibilidades del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entonces, se libera de la responsabilidad del resarcimiento del daño. A ver, si se trata de una imposibilidad definitiva, extingue la obligación, ¿verdad? Porque es imposible que yo cumpla, se extingue la obligación y por lo tanto no hay resarcimiento por daño. Si la imposibilidad es temporal, da lugar a la modificación del cumplimiento de la obligación y le libera de la responsabilidad del daño, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar en una instancia, en una alternativa a una modificación de los términos del contrato vía judicial. Claro, porque habíamos convenido una obligación, ¿verdad? Pero yo estoy en una imposibilidad temporal de cumplir, otra vez cito el ejemplo, por el cierre de las fronteras. Pero no es que no la voy a cumplir de manera definitiva, la voy a cumplir, pero lo que yo necesito es modificar el tiempo, el plazo, ¿verdad? Porque el tema del cierre de fronteras no es mi culpa, no depende de mí. Son situaciones que van más allí de mis posibilidades. Entonces, puedo plantear una imposibilidad temporal para modificar el cumplimiento de la obligación. De que voy a cumplir, pero quiero modificar la fecha. El acreedor no quiere modificar la fecha, ¿verdad? Entonces, puedo pedir, ¿verdad?, esa modificación y además me libero de responsabilidad porque estoy demostrando que el problema de cierre de fronteras no es atribuible a mi persona. Y la imposibilidad parcial, se libera el cumplimiento solo de parte de la obligación y no hay resarcimiento de daño. ¿Ah? Puedo cumplir con parte de la obligación porque la frontera a Perú está abierta, pero la frontera a Chile está cerrada. Parte de proveer debía comprarlo en Chile y parte en Perú. Lo de Perú puedo traer porque la frontera está abierta. Chile, la frontera ha estado cerrada por mucho más tiempo, ¿verdad? No todos los países han tenido las mismas exigencias en la época de la pandemia. Entonces, puedo plantear una imposibilidad parcial, por lo tanto, puedo también cumplir parcialmente. O hay cosas que puedo comprar en Bolivia y hay otras cosas que debo traerlas e importarlas, ¿no ve? Entonces, puedo plantear cumplimiento parcial de lo que hay en Bolivia, le entrego, pero lo que tenía que traer de Chile, por ejemplo, no le puedo entregar porque la frontera está cerrada. Pero me estoy liberando de la responsabilidad, del resarcimiento del daño, ¿verdad? Entonces, estamos logrando separar el tema obligación principal y resarcimiento de daño, ¿no ve? Por eso es importante ver estos elementos en el manejo de las obligaciones. Cumplimiento e incumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, las acciones legales emergentes frente al incumplimiento de una obligación, ¿verdad? ¿Qué se puede plantear frente al incumplimiento de una obligación? De pronto me pueden demandar el cumplimiento de contrato o tal vez me pueden demandar la resolución de contrato por incumplimiento, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo de la intención del acreedor, si busca que se cumpla la obligación o simple y llanamente ya no quiere y quiere resolver el contrato y además quiere que le devuelva el dinero más resarcimiento de daños, ¿verdad? Si ese es el escenario, porque frente al incumplimiento de una obligación no hay más que dos alternativas, ¿no ve? O me demandan cumplimiento de contrato o me demandan resolución de contrato por incumplimiento. No hay más. Frente a eso, obviamente, si se trata de un tema de un cumplimiento de contrato, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un proceso ordinario donde existe demanda reconvencional y excepciones. De la misma manera, si estamos hablando de una resolución por incumplimiento de la obligación de la plata, obviamente no nos olvidemos que eso es proceso de estructura monitoria y solo hay excepciones. Pero si estamos hablando por incumplimiento del objeto del contrato, de la cosa, eso no es monitorio, es ordinario.
Y en consecuencia, si es ordinario, también existe reconvención y excepciones. En consecuencia, en ese análisis, ¿verdad?, van a surgir frente a ese incumplimiento la situación de causa mayor, la fuerza mayor, y surgen las alternativas jurídicas, ¿verdad? Y a esto es lo que podríamos denominar causas especiales, por ejemplo, situación del COVID en el mundo y Bolivia, un ejemplo, ¿verdad? Donde se ha suscitado una situación especial, claro, es posible de demostrar y de probar la situación especial. Esa situación especial es la que impide el cumplimiento de la obligación, claro, por esas razones que yo no puedo cumplir. Entonces, desde ya, la intención del obligado no es la de concluir el contrato. Yo quiero cumplir el contrato, pero lo que quiero es que se modifique la fecha. Entonces, lo que se busca es cumplir la obligación, pero evitar las sanciones económicas del pago de daños y perjuicios y, además, que se modifique el cumplimiento de la obligación. Y esta imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor, ¿verdad? Y es donde decíamos, puede ser definitiva, parcial o temporal, ¿verdad? Si es definitiva, extingue y libera la responsabilidad. Si es temporal, modifica y libera responsabilidad. Si es parcial, ¿verdad?, libera del cumplimiento parcial y libera de la responsabilidad. La resolución contractual es una opción, ¿verdad?, ya que esta fundamentalmente se estaría operando en función, ¿verdad?, de una defensa de una imposibilidad sobreviniente. Y lógicamente esa imposibilidad sobreviniente libera de la obligación del resarcimiento. Entonces, otro tema que puede surgir es la necesidad y la posibilidad jurídica de renegociar los términos de un contrato, ¿verdad? Una es la posibilidad que las partes puedan renegociar las condiciones de contrato, lo cual no siempre resulta sencillo, porque implica lograr la voluntad de ambas partes, ¿verdad? Pero ante esa imposibilidad de renegociar el contrato en común de voluntad de partes, ¿verdad?, porque hay la falta de una de las voluntades, por decir, del acreedor. Generalmente el acreedor ya no quiere renegociar el contrato. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la vía judicial para poder modificar los términos del contrato, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a terminar de profundizar el día de mañana en el tema de contratos. Pero, ¿qué vamos a plantear ahora? Entonces, con la finalidad de restablecer la equidad inicial del contrato, que fue alterado por circunstancias sobrevenidas e imprevistas a causa de la pandemia, por ejemplo, es que surge como alternativa el principio del rebus sic stantibus, institución que se puede invocar como una excepción al principio del pacta sunt servanda, ¿no ve? Porque la regla general es el pacta sunt servanda. Estamos obligados a cumplir lo que nos hemos comprometido, ¿no? Pero ahí puede surgir precisamente la imposibilidad de cumplir el contrato en la forma que me he comprometido. Y ahí se aplica el principio del rebus sic stantibus, ¿no?, que mañana vamos a tocar en el tema de los contratos a detalle. No quiero mezclar hoy contratos con obligaciones, ¿verdad? Pero está relacionado, porque una fuente de las obligaciones son los contratos, ¿verdad? Entonces no podemos separarlo totalmente los dos. Pero sin embargo, anunciamos que siendo el contrato una fuente de las obligaciones, obviamente se puede también buscar la posibilidad de una renegociación.